Antonio, darle la bienvenida, por supuesto, a este proyecto, agradecerle enormemente su participación y la explicación que nos va a hacer sobre su proyecto de emisiones de CO2, presupuesto de carbono y los modelos de asignación, ¿no? Que yo voy a intentar entender algo, Juan Antonio. No, no te preocupes que lo quiero hacer muy divulgativo porque creo que de eso se trata, ¿no? Correcto. Y nada, pues ya dar por supuesto siempre las gracias a las facultades que son los anfitriones de todo este tipo de actividades y que pues gracias a las facultades y a sus equipos de canales pues es posible este proyecto. Así que pues nada, muchas gracias Juan Antonio, Pascual, Lucas, José, cuando queráis. Muy bien, buenas tardes. Yo si os parece, bueno, en primer lugar, estamos de nuevo en una sesión, en un nuevo webinar dentro del ODS 13, Acción por el Clima, organizado por la Universidad de Murcia y que en esta ODS pues está, digamos, coordinado por las facultades de Biología y de Matemáticas. Hoy, en este tercer webinar del tercer miércoles de marzo, pues nos acompaña Juan Antonio Duro Moreno, catedrático en la Universidad Autónoma. Voy a hacer un breve perfil, bueno, en la universidad, en Rovira y Virgili, me parece, ¿no? Sí. El Autónoma es mi doctorado. Eso, es que estaba yo ahora confundido. Bueno, pues voy a hacer una pequeña síntesis, ¿no? para presentarte, ya que se está grabando. Juan Antonio, pues efectivamente hizo el doctorado en Economía por la Universidad Autónoma en el año 2000, de Barcelona, en el año 2003, y estuvo en esa universidad hasta 2004, cuando ya se trasladó a la Universidad Rovira y Virgili, en la cual pues, es catedrático de universidad. Una breve descripción de por dónde ha ido estos años. Ha sido secretario de la Escuela Universitaria de Turismo y Ocio. En estos momentos es el director del Departamento de Economía y también es el director de la Cátedra de Economía Local y Regional. Evidentemente, pues, ha participado en numerosísimos proyectos de investigación y de transferencia, pues, como el impacto del turismo en las diferentes regiones de Cataluña y sobre todo también el impacto de las políticas en el desarrollo regional. Sus intereses en la investigación, en la cual pues, ha publicado casi un centenar de trabajos en revistas de alto impacto, se centra esencialmente en la distribución de la renta y sus aplicaciones territoriales y medioambientales. Y en la actualidad pues, ha iniciado una línea de investigación asociada a temas de economía relacionados con el turismo. Bueno, Juan Antonio, para nosotros es un placer tenerte aquí, aunque sea virtualmente, en la Universidad de Murcia, y que hayas aceptado la invitación para participar en este ODS Acción por el Clima. Y ya no quiero quitar más tiempo a tu intervención, que supongo que será lo que los participantes querrán escuchar, y te cedo la palabra. Y gracias de nuevo por estar con nosotros aquí esta tarde. Muy bien, gracias, decano. Primero voy a hacer el trabajo bruto y compartir la presentación. Vamos a ver si todo va bien. Supongo que lo estáis viendo. Sí, perfectamente, Juan. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradeceros la invitación, no solo vosotros a mí, porque bueno, es un placer poder explicar algunas de las cosas que a todos nos pueden, no sé si preocupar, pero al menos ocupar fuera y en una facultad de matemáticas, porque aunque no sea matemático, a nosotros los economistas nos gustan mucho utilizar las matemáticas, ¿no? O métodos relacionados con las matemáticas, como es el caso de la econometría y la estadística. Y entonces, pues bueno, es un placer, ¿no? Entiendo que la gente que me puede escuchar no es solo pues, futuros matemáticos, sino otro tipo de alumnos o personal, por lo tanto intentaré encontrar esa media, ¿no? A nivel divulgativo, sobre todo a nivel metodológico, ¿no? Como son charlas, entiendo que hemos de intentar planear bastante aquello que queremos comunicar, ¿no? En todo caso es un placer, siempre es un placer, ¿no? Hablar de lo que a uno le gusta y en esta universidad
lo lamentable, ¿no? Lo negativo es que no puedo estar por allí, ¿no? No puedo estar por allí y todo lo hacemos a distancia con lo que ello implica. Pero bueno, dicho eso, básicamente os quiero hablar durante estos 3/4 de hora más o menos, supongo, de cómo desde la economía, que es mi disciplina, y de la economía aplicada, aproximamos el tema del análisis medioambiental y en concreto el análisis de las emisiones de carbono, que es es el principal gas causante del efecto invernadero, aunque no es el único, ni es el que más problemática causa por unidad emitida, pero como hay más, es el que más causa, ¿verdad? Pero hay otros gases que son mucho más negativos por unidad emitida, pero obviamente el CO2 es tan grande que al final lo causa todo. Pues voy a intentar, digamos, aproximar la conferencia como en dos partes. Una primera parte es cómo desde la economía, os decía, analizamos el CO2, algunas cosas muy sintéticas, y después un tema en particular, que es el tema de los presupuestos de carbono y los modelos de asignación, que sería como un substrato, que sería como una parte de este análisis, ¿no? Que es un poquito la excusa de esta charla, ¿no? Pero no me puedo resistir a hablar un poco globalmente antes de hablar concretamente de los problemas de asignación ligados con las emisiones, que es un problema muy concreto, pero que está relacionado con un ámbito mucho más global, que es el análisis que hacemos sobre la problemática ambiental y cómo desde la economía vemos el tema medioambiental, porque eso, el cómo nosotros vemos el problema medioambiental afecta a cómo lo estudiamos, ¿vale? Desde la economía lo vemos de una manera y tal como la vemos, ¿no? De manera directa, nos permite entender qué métodos aplicamos, ¿verdad? Es una visión, la visión de la economía, ¿verdad? Que es, como toda la ciencia, la gracia no es que sea una amalgama de diferentes disciplinas, pues bueno, la economía tiene esa aproximación, ¿no? Este es básicamente el esquema que os proponía seguir, ¿vale? El primero es, bueno, seguro que habéis tenido alguna presentación sobre la problemática de las emisiones, ¿vale? Pero, bueno, creo conveniente hablar mínimamente un poco. Luego os voy a hablar de cómo desde la economía vemos el tema del cambio climático y las emisiones, es decir, qué grandes cosas solemos hacer a nivel global, ¿verdad? Cómo vemos el tema, cómo vemos su solución y cómo podemos entender algunas de las cosas que estamos proponiendo ahora, que son estrictamente y que nacen de la economía, del análisis económico. Luego os voy a hablar estrictamente del concepto de presupuestos de carbono, que en inglés es el carbon budget, los carbon budgets, es decir, ¿qué es esto? Y una vez que os hable de los carbon budgets, os hablaré de cómo se pueden asignar. Los carbon budget es un concepto, ¿no? Que implica una magnitud global que en algún momento tenemos que distribuir de alguna manera, siguiendo algunos principios, ¿no? Algunos modelos racionales, y os hablaré de eso, ¿no? Por tanto, digamos, lo que es estrictamente el título de la charla. Y luego, en concreto, miraremos un poco unos modelos particulares de asignación de emisiones. Unos particulares que estamos trabajando, que no son los únicos, que igual no son los mejores, pero son una alternativa, que son los modelos de claims, y al final algunos elementos que estamos trabajando sobre esos modelos, ¿no? Y esto es un poquito el planteamiento, o sea que, bueno, lo he enfocado mucho en términos de, bueno, un alumno de matemáticas de primero, ¿no? Que le gustaría saber sobre lo que hacemos nosotros, pero bueno, por si alguien no es de matemáticas y de primero o de segundo, ¿no? Es de otra titulación, pues al menos conocer qué es lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, el problema. Bueno, pues el problema es claro, ¿eh? Ya se os habrá comentado que hace unos cuantos años identificamos que el problema del cambio climático, por tanto de las emisiones, era antropogénico, es decir, es el hombre, es la actividad humana la principal causante del aumento de la temperatura media. Eso no ha sido fácil, no ha sido fácil justificarlo científicamente, ¿verdad? Todavía hay algunos que lo niegan, ¿eh? Pero bueno, la gran población, el grueso de la muestra de científicos, pues están ya de acuerdo en que es el hombre, ¿no? Es
es la humanidad, la principal causante de este aumento en la temperatura, sobre todo desde la época preindustrial, ¿no? Que es un poquito lo que cogemos como referencia, ¿no? Esto es la evolución estimada de las emisiones, en concreto de CO2, de uno de los gases con efecto invernadero. La fuente es el Global Carbon Project, y entonces esto es importante porque en realidad estos son los que están estimando en gran medida el Carbon Budget, lo que se llama presupuesto de carbono, son esta misma institución, no, es una red de investigadores multinacional, que está trabajando para ofrecer información sobre el cambio climático y magnitudes relevantes a nivel de política. Y como veis, las emisiones claramente crecen, aunque la tasa es distinta, pero hay un crecimiento muy exponencial casi desde el año 2000. No os explico el pasado ya era de gran crecimiento, pero desde el año 2000 se produjo un crecimiento bastante exponencial que luego se ha estabilizado, ¿no? Es decir, ¿no? Claramente sigue un modelo curvilineal o cúbico, ¿no? Pero bueno, es exponencial desde el 2000 y luego desde el 2000, después de la 12, ¿no? Se estabiliza un poco, pero como veis parece que vuelve a crecer en el 2015. Es decir, no hay manera que las emisiones se estabilicen. De hecho, los únicos momentos o años o periodos en los cuales las emisiones se reducen, como el 2009, ha tenido que ser en una gran crisis económica. Es decir, las emisiones de CO2 hasta ahora parece ser que por sí solas no bajan. Bajan cuando hay una hecatombe, ¿vale? Esto quiere decir que estructuralmente hay una gran presión a que las emisiones no paren de crecer. Bueno, el dato del año 2019 eran 36,8 gigatonas de CO2, por tanto, pues un nuevo crecimiento del 0,6 en el 2019. Recuerdo que estamos en un periodo en el cual el mundo ya ha firmado el protocolo de Kioto y además el Acuerdo de París de objetivos de reducción de CO2 en 2030-2050, ¿vale? Es decir, que en un periodo en el cual ya estamos aplicando el Acuerdo de París de mitigación, siguen los aumentos de las emisiones de CO2. Obviamente, el dato del 2020, que este mismo grupo está calculando, ha implicado una bajada del CO2, pero esta bajada, como podéis entender, es claramente relacionada por la bajada de la actividad económica. Por tanto, en cuanto las cosas vuelvan a crecer, pues el CO2 volverá a crecer, ¿no? Por tanto, tenemos un problema estructural para controlar las emisiones de CO2, o sea que no forma parte del pasado, ¿vale? Esto en un entorno en el cual ya nos hemos comprometido a reducir, no a controlar, a reducir las emisiones en un gran volumen, en un primer objetivo el 2030 y el objetivo final el 2050. Y esto básicamente la Unión Europea. El otro problema que tenemos no es solo que las emisiones no paren de crecer, ¿vale? Y no dan muestras de bajada. No dan muestras de bajada estructural. Ya os digo, no estamos analizando los datos en estos momentos, es decir, en marzo del 2021, pero seguimos con estos problemas estructurales para controlar el CO2, sino que es que además el mundo es muy desigual. Porque mirad, si las emisiones aumentan, pero todo el mundo es igualmente responsable, ¿verdad? Digamos que es menos difícil realizar acuerdos, ¿verdad? Es decir, una de las variables que afecta a la posibilidad de un acuerdo es el grado de similitud, ¿no? Si todo el mundo tiene intereses parecidos, es más fácil llegar a un acuerdo, aunque sea sacrificado. Pero cuando los agentes que actúan aquí, en este caso países, son distintos, pues es muy difícil llegar a una media, ¿no? Y por tanto llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo como los acuerdos de control del CO2, que son acuerdos globales, ¿eh? Porque el problema del CO2 y el cambio climático es un problema global. Aunque la gobernanza es nacional, el problema es global. Esto es lo que los economistas llamamos es un error de gobierno, ¿no? El ámbito óptimo para controlar el medio ambiente es global, es a nivel de worldwide, ¿no? Del mundo, pero sin embargo la gobernanza operativa es nacional. Por tanto hay un gap, ¿no? Hay un error, ¿no? Pero bueno. Y aquí veis, bueno, que el mundo tiene una diferente responsabilidad. Esto está por bloques. Y como veis, básicamente la explosión del CO2 del 2000 se debe a China. Se debe a China, donde bueno, el aumento, que es esta línea naranja, ha sido pues, exponencialísima, ¿no? Desde el 2010 han entrado en un proceso de
más estabilización, pero como veis sigue creciendo, ¿no? Luego, bueno, Estados Unidos está estabilizado, la Unión Europea va bajando, la Unión Europea cada vez cuenta menos, la Unión Europea cada vez cuenta menos, por tanto, cuando nosotros somos líderes a nivel de control de las emisiones, hemos de entender que aportamos poco, que ya aportamos poco. Podemos ser líderes morales, ¿no? Pero no somos líderes reales, ¿no? Y luego la India, que está volviendo a crecer, ¿no? Está creciendo claramente. Por tanto, tenemos un mundo desarrollado, Estados Unidos más o menos estabilizado, la Unión Europea bajando, y luego tenemos dos grandes tigres, dos grandes leones, ¿no? China, el tradicional, y el que viene, que es la India, que no paran de aumentar las emisiones, y la India tenemos previsiones, digamos que razonables, de que las emisiones sigan creciendo. Entonces, el mundo del futuro, si es un mundo de control de las emisiones, no de control, perdón, de bajada de las emisiones significativa, sin contar con la contribución de este tipo de países, China o la India, será muy difícil lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y luego están estos otros, que es el resto, donde por ejemplo está África, ¿no? Que hasta ahora ha aportado poco, pero como se espabile económicamente, que es lo que esperamos, aquí volverá a agregar. Por tanto, hay mucha diferencia, ¿no? Y esta diferencia en el patrón todavía se da más per cápita. Es decir, bueno, Estados Unidos ha bajado. Bueno, pero es que Estados Unidos emite un montón per cápita. Emite un montón per cápita. Al igual que Rusia. La India, que ha aumentado bastante, solo emite 2 toneladas per cápita, ¿no? Que es muy poco si lo comparamos con los 6,7. Por tanto, claro, los indios o la gente, pues este país, lo lógico es que sus emisiones per cápita converjan, ¿no? Con la del mundo desarrollado, sería razonable, ¿no? Pero esto crearía un problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una amalgama de intereses, de responsabilidades, de indicadores, de factores que complica mucho llegar a acuerdos multinacionales, ¿no? O acuerdos globales, pues porque la situación no es la misma, porque provienen de un pasado que no es el mismo, porque las previsiones no son las mismas, e imaginaos, ¿no?, la dificultad que implica acordar algo cuando estos intereses son tan distintos, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos una problemática muy importante a nivel de datos, ¿no? Y a nivel de dónde provienen los datos, ¿vale? Por tanto, este es el contexto, ¿eh? El contexto es un contexto de crecimiento constante de las emisiones, de dificultad para atajarlas, de que la única evidencia prácticamente que tenemos de bajada de emisiones es cuando hay una crisis. De hecho, hay muy pocos países en el mundo, no está aquí, que hayan bajado sus emisiones, que hayan conseguido bajar sus emisiones creciendo económicamente. Hay muy pocos casos. En el mundo desarrollado, Alemania y algún país más, el resto prácticamente, si vamos a nivel micro, no existen estas situaciones. Y eso es lo que pedimos en el futuro. Por tanto, hemos de entender la enorme complicación que implica estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los que hacen referencia a emisiones, ¿no? Y en concreto a emisiones de CO2. Bueno, con esta problemática, ¿cómo afronta la economía la caracterización de todo esto? Es decir, cómo desde la economía nosotros analizamos este contexto, cómo desde la economía y desde los instrumentos de la economía analizamos esta situación, la caracterizamos, la tratamos de explicar, de medir, de entender y de proponer cosas, ¿no? Aquí os he puesto una gran síntesis de la literatura, ¿no? Una gran síntesis de lo que nosotros podemos hacer. Es una síntesis que, como toda síntesis, tiene un enorme error asociado a la generalización, ¿no? Pero bueno, supongo que esto es mejor que el cero absoluto, ¿no? Bueno, lo primero que hemos de decir es que en economía nosotros entendemos el medio ambiente y el deterioro del medio ambiente a través de un concepto. Ese concepto para nosotros es esencial a la hora de analizar las emisiones y cómo atacarlas, que es el concepto de error de mercado, lo que se llama en inglés market failure, error de mercado. Normalmente los mercados, ¿no? Mercado de coches, mercado de productos químicos, son mercados que funcionan relativamente bien, es decir, que asignan bien, que producen óptimos, ¿no? Que la libre iniciativa lleva a que al final la cantidad que se transacciona en el mercado pueda ser cercana al óptimo social, ¿no? Es lo que se llama el libre mercado, ¿no? Lo que llamamos los mercados perfectamente competitivos.
Sin embargo, en algunas situaciones los mercados, estos mercados privados, que si se les deja, pues funcionan bien, ¿no? Siguiendo una óptica liberal, pues no funcionan bien. No funcionan bien, técnicamente no funcionan bien porque tienen algún problema. Este problema es un problema técnico, o son más de uno, que implica que fallan algunos de los supuestos que están detrás de en qué condiciones un mercado libremente competitivo asigna bien los recursos. Entonces, uno de los ejemplos de errores de mercado es cuando existen externalidades negativas. Es decir, cuando la acción de un agente provoca una consecuencia sobre otro, que en este caso es negativa, y si no se le obliga, racionalmente no tiene por qué tener en cuenta la consecuencia. ¿Vale? Por tanto, si yo soy una empresa y yo contamino, si no se me obliga, para mí la contaminación es gratuita, no tiene coste, y por tanto, racionalmente yo sigo contaminando. ¿Vale? Esto es un ejemplo de externalidad negativa, y por tanto es un ejemplo de fallo de mercado. Es un ejemplo de fallo de mercado porque los intereses privados, que esta empresa siga contaminando y afectando al medio ambiente, no coinciden con los intereses colectivos. Es decir, hay como una desigualdad, ¿no? Si hacemos en una identidad, ¿no? O hacemos una ecuación, ¿no? Una expresión, pues el objetivo privado es diferente del objetivo social. Y esto es un error de mercado. Por tanto, es un error de mercado pues porque bueno, pues, la sociedad, el resultado social de la asignación de recursos en estas condiciones no es óptimo. No es óptimo porque los incentivos no coinciden. Puede ser óptimo a nivel privado, pero no es óptimo a nivel social, ¿no? Entonces, esto bueno, nos ayuda a entender cómo aproximarnos al problema medioambiental. Este es el típico análisis que hacemos microeconómico de qué es una externalidad medioambiental y, por tanto, por ejemplo, lo podemos aplicar a la contaminación atmosférica, ¿no? Por tanto, al CO2, ¿no? Este es el problema que ocurre con el medio ambiente. Normalmente, las empresas en un mercado tienen una curva de coste privado. Ahora me voy a poner un poquito matemático sencillo, ¿vale? Por tanto, esta es la curva del coste marginal privado de cualquier empresa en este mercado, de tal manera que cuanto más normalmente, pues cuanto más cantidad hay de precio, este es el precio, esta es la cantidad, pues más se ofrece, lo cual es normal, ¿no? En los mercados, cuando el precio es mayor, más oferentes hay, y esta es la curva de demanda, ¿no? Por tanto, lo que la gente demanda a cada precio en este mercado. El bien puede ser cualquiera. Imaginémonos que esto es una empresa química que potencialmente puede contaminar, ¿vale? Entonces, el óptimo privado sería este punto donde la curva de coste privado marginal iguala a la curva de ingreso marginal, por tanto, de la demanda, quiero decir, donde marginalmente valora el oferente, coincide con la valoración marginal del demandante, se produciría aquí. Este sería el óptimo privado en este mercado. Por tanto, si no hacemos nada, normalmente, si este mercado funciona de manera libre, tenderá a llegar al óptimo privado. ¿Vale? Tenderá. No quiere decir que esté, pero tenderá. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa en este mercado es que hay un coste marginal externo. ¿Qué pasa? Que si tú produces esto, pues emites a la atmósfera, ¿vale? Y esta emisión a la atmósfera causa problemas. Causa problemas ahora y en el futuro. Por tanto, causa un coste marginal externo que hay que valorar y que en todo caso nos podemos inventar ahora a nivel analítico, que es esta recta, que es el coste externo. Por tanto, en realidad, este mercado tiene un nuevo coste, que es el coste social, que es la suma del coste privado, de la curva de coste privado y de la curva de coste externo. Este es el coste social. Por tanto, el óptimo social no es este. El óptimo social es este. ¿Vale? Por tanto, el óptimo social es inferior al óptimo privado. Dicho de otra manera, en presencia de externalidades negativas, las empresas producen más de lo socialmente óptimo y, por tanto, contaminan más, si no se hace nada. Por tanto, las externalidades implican que los incentivos privados son no óptimos a nivel social, ¿vale? Esta es la manera en que nosotros nos aproximamos al problema medioambiental. Por tanto, ¿qué diría el economista? El abogado te diría, si solo pueden contaminar esta cantidad, les voy a prohibir que produzcan, ¿vale? Para que contaminen esta cantidad, ¿me entendéis? Es decir, si yo soy un abogado o soy un institucionalista, yo simplemente voy a prohibir que las empresas emitan X cantidad y que se espabilen. ¿Cuáles son las medidas económicas? No, normalmente los economistas, si no es estrictamente necesario,
no aplicamos prohibiciones. Bueno, nosotros no aplicamos, ¿verdad? Lo aplican las administraciones, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es cambiar los incentivos. Es decir, si esto sucede, que el óptimo privado es superior al social, es porque hay incentivos para que esto ocurra. ¿Por qué no ponemos incentivos sobre la mesa que hagan cambiar a los oferentes para que nos desplacemos desde el privado al social? ¿Vale? ¿Por qué no introducimos un coste? ¿Por qué no introducimos un coste en este mercado para el cual las empresas, si quieren producir y contaminar, que contaminen, pero que paguen? Por tanto, introduzcámosles un coste, porque el problema es que las empresas aquí no están internalizando el coste social de su contaminación. Y es aquí donde aparece una de las típicas medidas estrella que proponen los economistas, que son los impuestos verdes, los llamados impuestos ecológicos. En nuestro caso se llaman impuestos piguvianos, porque nacen de un economista llamado Pigou, ¿no? Francés muy conocido, pues no sé, de 1800 mucho, creo, no, 1900 poco, ¿vale? Que Pigou nos dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Que en este mercado el coste medioambiental no lo internalizan los oferentes, pues vamos a obligarles a internalizarlo, que paguen. Si quieren producir esta cantidad, ¿vale? Les vamos a meter un impuesto equivalente, si es óptimo, al coste externo. Si tengo suerte y sé el impuesto óptimo. Por tanto, si consigo que a nivel privado su curva, en lugar de ser esta, sea esta, entonces vamos a ir hacia el óptimo social. Bueno, es una de las típicas, ¿no? Propuestas que tenemos los economistas, los impuestos verdes. Los impuestos verdes y los impuestos ecológicos no están solo para recaudar. No, no. El impuesto como medida económica está puesto para cambiar los incentivos. ¿Me entendéis? Obviamente, si yo cambio los incentivos y es un impuesto, recaudo dinero, ¿verdad? Y luego puedo utilizarlo para el medio ambiente. Pero en esencia, el impuesto económicamente lo que quiere es cambiar los incentivos, no recaudar, ¿vale? Cambiar los incentivos, ¿vale? Por tanto, no se entienden los impuestos ecológicos sin este planteamiento. Si no es otra cosa, ¿vale? Por tanto, un impuesto quiere variar los incentivos. Nosotros queremos variar los incentivos, no prohibir. Hacer que la gente libremente y las empresas libremente decidan lo que quieren hacer, a tenor de sus características, ¿verdad? Porque de esta manera probablemente es más óptimo. Estos serían los impuestos correctivos. Entonces, tenemos bastantes ejemplos a nivel de países que están intentándolo. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque es difícil establecer el impuesto óptimo. ¿Cuál es el impuesto óptimo? ¿Cuál es el impuesto que te permite llegar al coste social? No lo sé. Es complicado, ¿verdad? Como me quede corto, las empresas van a seguir contaminando. Como me pase, me voy a cargar las empresas. Con lo cual, el welfare, ¿no? El bienestar va a ser inferior, ¿no? Que es lo que me interesa, ¿no? Por tanto, no es fácil. Pero os quiero comentar otro tema que los economistas han propuesto para reducir las emisiones, en este caso ligadas, por ejemplo, al mundo de la empresa, que son los mercados ficticios. Esto ya es, ¿no? Es la repera, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene el medio ambiente desde un economista, desde una percepción del economista también? Que no hay derechos de propiedad. El aire, la atmósfera no tiene propiedad, es colectiva, ¿verdad? Y por eso nadie se preocupa por ella, porque nadie tiene incentivos, ¿no? para ¿cómo diría? Para protegerla, porque es un bien colectivo, ¿no? En el que es difícil distribuir, ¿no? Sus costes en la población, ¿no? Entonces, fijaos, los economistas se han inventado un mercado ficticio de emisiones, de tal manera que nos hemos inventado unas acciones que son los permisos de emisión y, por tanto, las empresas que quieren emitir tienen que ir al mercado y comprar permisos de emisión y, por tanto, tener un coste. ¿Me entendéis? Si yo soy una química, tengo que comprar permisos de emisiones. El permiso de emisión tiene un coste, por tanto, es como una especie de impuesto, ¿vale? Es como una especie de corrección de la externalidad, en este caso no como un impuesto directo, pero sí pagando. Es el mercado de emisiones europeo. Es el mercado de emisiones europeo. El mercado de emisiones europeo, que algunos conoceréis, el ETS, es eso. Es un mercado ficticio de emisiones, donde nos hemos inventado un mecanismo para que las empresas tengan un incentivo para contaminar menos. ¿Cómo? Pagando. ¿Vale? Es el ETS que nos están copiando. ¿Vale? El problema, bueno, como os he dicho, que Europa tampoco contamina tanto, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y esto es un poquito el funcionamiento, ¿no? Nos hemos inventado unas acciones, unos permisos. Este mercado de emisiones afecta a un montón de empresas, en estos momentos casi 11.000 instalaciones, de algunos sectores en particular, que son los sectores básicamente industriales
que más emiten. El diseño es europeo. Prácticamente cubrimos el 45% de las emisiones de gases con efectos invernadero en Europa y es un sistema que se llama Cap and Trade. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Unión Europea dibuja un objetivo máximo de emisiones al año y distribuye en estos sectores los permisos por instalaciones relevantes. En un principio, el diseño era las distribuyo gratuitamente, ¿verdad? Es decir, las distribuyo gratuitamente las empresas, por ejemplo, aquí tenemos pues, la petroquímica, ¿vale? De Tarragona, las distribuyo gratuitamente y las empresas de la petroquímica saben que pueden emitir hasta esta cantidad anualmente. Si quieren emitir más, que pueden hacerlo al mercado y por tanto a pagar. Por tanto, si no quieren pagar, tienen que emitir menos que los permisos que se les han dado. Este sistema ha ido mejorando y se ha ido reduciendo la asignación gratuita de permisos a subastas. Por tanto, pues ahora el grueso de las empresas tienen que pagar y tiene que ir al mercado. Tú puedes emitir más. Si emites más, vas al mercado y pagas, ¿vale? Por tanto, aquí tienes un incentivo para emitir menos. Y si emites menos que los permisos que tienes, puedes sacarle dinero, porque puedes ir al mercado y venderlos. O sea que además puedes sacar una fuente puede ser una fuente parcialmente de rentabilidad a nivel especulativo. Obviamente, el sistema funciona de tal manera que el nivel global de emisiones va bajando, ¿vale? Es decir, este cap, ¿no? Este nivel máximo que la Unión Europea deja emitir, va bajando para dar tiempo a las empresas para que se vayan adaptando. Es un mecanismo enteramente económico, solo introduce incentivos. ¿Vale? Las empresas pueden emitir lo que quieran, pero pagando, ¿vale? Y cuando muchas más empresas emitan por encima de lo que tienen, el precio del mercado va a subir. De hecho, prácticamente, por lo que sé, está ya en 40 euros por tonelada, ha aumentado muchísimo, ¿vale? Por tanto, lo que queremos es que el mercado funcione bien y que las empresas tengan una gran señal de que como contaminen tienen que pagar. Y no hay mejor incentivo, ¿no?, que la penalización de si siguen contaminando, ¿vale? Este es el esquema. Por tanto, bueno, esta es otra de las cosas que nos ha gustado hacer y que hemos propuesto, los mercados ficticios, ¿vale? Que nos están copiando. Lo aplica la Unión Europea, está ya en el nuevo mecanismo 2021-2030, pero China está aplicando un mercado parecido y bueno, ahora está funcionando relativamente bien con algunos ajustes que se han ido haciendo en el tiempo, porque en un principio funcionaba de una manera muy, muy justita, ¿no? Porque no introducía suficientes incentivos para que las empresas se adaptaran al nuevo contexto emisor. ¿Qué más hacemos los economistas? Modelos explicativos. Es decir, utilizamos la estadística para entender qué es lo que hay detrás de las emisiones, porque entendiendo lo que hay detrás podemos actuar podemos proponer cosas a nivel de política. Y otro tema que nos interesa es la gobernanza. Que en este contexto de emisiones es muy importante, ¿no? Porque, como os he dicho, tenemos un objetivo de emisiones global, imaginaos el mundo, y un montón de países luchando para cada uno obtener la máxima cantidad de emisiones posible para que haya el mínimo sacrificio en términos económicos posible. Por tanto, esto es un totum revolutum que viene caracterizado por una situación de conflicto. Hay un conflicto, entonces nosotros aplicamos modelos de conflicto y modelos estratégicos, ¿no?, donde los países y los grupos actúan para llegar o no a acuerdos y, por tanto, en qué condiciones se pueden llegar a acuerdos. Por tanto, todo lo que es interacción estratégica de los países ha sido objeto de una parte importante del análisis de la literatura. Bueno, muy rápido, a nivel de cuantitativo, ¿cómo analizamos las emisiones? Bueno, las emisiones, en este caso de CO2 a nivel de países, por ejemplo, que es el elemento más importante, aunque, como sabéis, empiezan a haber objetivos de emisiones regionales, ¿vale? Se utiliza, por ejemplo, lo que se llama el enfoque IPAD, que quiere decir que básicamente la medida de impacto I, en este caso CO2, depende no linealmente de la población, P, de la renta o del producto, A, en inglés affluence, y de la tecnología. Por tanto, nuestro marco de análisis del comportamiento emisor viene dado por la población que tienes y, por tanto, demanda recursos y, por tanto, tienes una tendencia automática a la contaminación, tu renta, si produces más, presionas más al CO2, y tu tecnología, que te permite compensar el efecto escala de la población y la afluencia.
Como el mecanismo es típicamente no lineal, pues lo linearizamos con logaritmos y esto nos gusta bastante en economía, ¿no? Y en estadística, ¿no? Porque cuando le aplicamos logaritmos, esto nos reduce muchos de los problemas estadísticos que podemos tener con las muestras, ¿no? Este es el modelo IPAD que utilizamos mucho, que hemos trasladado al modelo STIRPAD, que es lo mismo con una visión estocástica. Quiero decir, esto es muy determinista, ¿verdad? Esto es de cajón, ¿no? Es una identidad, pues le hemos dado una visión estocástica a través de mecanismos estadísticos donde el impacto y por tanto el CO2 depende de la población, de la renta, de la tecnología y una serie de variables de control. Muchas veces lo que hacemos es que la población la metemos en la izquierda y estimamos per cápita, ¿me entendéis? Para que la población no nos cause un efecto escala. Esto en particular es una expresión que utilizamos basada en el modelo de impacto IPAD, que es la identidad de Kaya. La gente que trabaja mucho a nivel de explicación del comportamiento emisor y de consumo de recursos utiliza mucho la identidad de Kaya, de Koichi Kaya. Esto es un japonés que estableció esta identidad y que nos dice que las emisiones de CO2 básicamente dependen de 4 factores, que pueden ser 3. Dependen de la población, pero si la población la metéis a la izquierda será el CO2 per cápita. Depende de un factor CO2 partido por E, que es lo que se llama índice de carbonización, es decir, por cada una unidad de consumo de energía, cuánto CO2 emites. Esto básicamente depende del mix energético, por tanto, de las energías renovables y el peso que tienen en la generación o en el consumo de energía de un país. CO2 partido por E sería el índice de carbonización, como os digo, que básicamente es el peso renovables, aunque no solo. E partido por I, que es la intensidad energética, y por tanto, los países cuánta energía consumen por una unidad de producción, y la renta, y partido por P, que es la renta per cápita. Por tanto, el CO2 per cápita de cada país depende del índice de carbonización, la intensidad energética y la renta per cápita. Y por tanto, jugando con estos diferentes factores, podemos trazar las diferentes patrones de los diferentes países en su comportamiento emisor, que no es coincidente. Bueno, no lo repasaré mucho más. Aquí tenéis un artículo que lo que ha sido un último análisis sobre los factores de Kaya para en este caso para el mundo, pero está hecho para grupos de países. Esto está publicado en una revista muy conocida del ámbito medioambiental que se llama Environmental Research Letters, y aquí podemos ver el CO2, las emisiones de CO2, que serían pues esta línea de verde más oscura que casi se confunde con el PIB per cápita, ¿no? Que habrían aumentado un 1 y pico %. Como veis, en gran medida el aumento del CO2 se debe a la población con un 1,2, ¿vale? Y al PIB per cápita con un 2,3. Por tanto, a nivel mundial el crecimiento de las emisiones nace de la población y del PIB per cápita, ¿vale? El resto de factores, la intensidad energética ha bajado, por tanto eso va bien en términos de las emisiones, porque si por cada unidad que producimos consumimos menos energía, pues es una buena presión, ¿no? Una presión negativa sobre las emisiones, pero esto ha sido insuficiente. Y este es el índice de carbonización que prácticamente se mantiene estable. Por tanto, podéis entender cuál es el panorama futuro. Con este sencillo ejercicio de descomposición por los factores de Kaya podemos ver cuál es el futuro. Si la población sigue creciendo y el PIB per cápita sigue creciendo, que sería el PIB per cápita esta unidad verde, o actuamos sobre el resto o malamente estamos, ¿vale? O bajamos el índice de carbonización una barbaridad, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con el tema de las renovables, o lo bajamos una barbaridad o es imposible y las intensidades energéticas tienen que seguir bajando. Porque si no hacemos esto, la única manera va a ser rebajar el PIB per cápita, ¿vale? Lo que se llama el degrowth. Es decir, producir menos. Es decir, menor renta. Por tanto, la única manera de hacer compatible los objetivos de mitigación del CO2 con el crecimiento económico, que es esta línea verde, es actuando sobre estos dos. Es actuando sobre estos dos porque la población tiene un comportamiento, como podéis entender, bastante automático ya. Es actuando sobre estos dos. O actuamos sobre la intensidad energética y actuamos sobre el índice de carbonización, que probablemente lo más, o es imposible. A no ser, obviamente, que sacrificamos crecimiento. Vale, pues esto es un poquito el panorama, ¿no? Y lo que hacemos en economía. Me quedan 15 minutos como mucho. Los presupuestos de carbono. Bueno, esto es, bueno, ¿y cómo podemos plantearnos
esta reducción del CO2? ¿Cómo podemos plantearnos esta reducción del CO2 a nivel de países y grupos, ¿no? Y cómo podemos estudiarla, ¿no? Más allá de los factores de Kaya, ¿no? Entonces aparece el concepto de los presupuestos de carbono. Los presupuestos de carbono, perdonad que esto está en inglés, hay inglés y castellano, pero bueno, entiendo que, porque está cogido directamente de otra presentación, perdonad, pero bueno, entiendo que no hay problema. Los presupuestos de carbono es la cantidad máxima que en este caso el mundo puede producir en un periodo sin que se desestabilicen los objetivos medioambientales. Por tanto, digamos, es, para hacernos una idea, cuánto CO2 más podemos emitir a partir del 2021, cuánto CO2 global podemos emitir en el futuro si no queremos que los objetivos medioambientales no se consigan, ¿vale? Entonces sería como los máximos recursos que tenemos. Es decir, tenemos un volumen de CO2 posible. Como lo pasemos, no se van a poder lograr los objetivos climáticos. Los objetivos climáticos básicamente son dos: o que las temperaturas no aumenten más allá de 2 grados centígrados en el 2050 por encima de los niveles preindustriales, o 1,5, que obviamente es un objetivo más restrictivo, ¿vale? Esos son los objetivos. O 1,5 o 2. Obviamente, para cada objetivo tenemos un presupuesto de carbono, ¿no? Si el objetivo es un 1,5, el presupuesto de carbono es muy inferior, obviamente, porque tendremos que emitir mucho menos si no queremos que se caliente mucho más. Si el objetivo son 2, que es el que ahora mismo parece más factible, obviamente tenemos más presupuestos de carbono. Por tanto, el presupuesto de carbono, como su propio nombre indica, es como un presupuesto de dinero. Tenemos un dinero, tenemos unos recursos y hay que distribuirlos de la manera más eficaz posible. Y eso es lo que en una parte de la literatura ha estudiado, ¿no? La distribución racional, consistente y aceptable de este presupuesto de carbono. Esto ha implicado hacer una cosa: ¿cuál es el presupuesto de carbono que tiene el mundo? ¿Cuál es el presupuesto de carbono que tiene el mundo? ¿Cuál es la máxima cantidad de carbon budget que el mundo puede emitir sin que se sobrepase el objetivo, por ejemplo, de los 2 grados centígrados de aumento sobre los niveles preindustriales? Esta pregunta, que es muy sencilla, es enormemente complicada de responder, y eso obviamente no es un tema que nos preocupe probablemente a los matemáticos o a los economistas, es un tema de los ambientólogos y de los climatólogos. ¿Cuál es la cantidad máxima de carbon budget que el sistema medioambiental / natural pueda emitir sin que se desestabilicen estos equilibrios climáticos que puedan permitir que la temperatura no ascienda de los 2 grados centígrados en adición sobre los niveles preindustriales? Es muy complicado. Entonces hay todo un vasto grupo de gente que está estudiando el carbon budget y cuánto nos queda. Entonces aquí os he puesto un link con una institución que es muy conocida, que es el Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, que entre otras cosas tiene lo que se llama el reloj del carbon budget. Esto está tomado de ayer. Y por tanto nos dice, como sigamos así, ¿cuánto tiempo nos queda para agotarlo? ¿Cuánto nos queda para agotar el carbon budget? Si seguimos así. Es como un business as usual, ¿no? Si seguimos como ahora, ¿cuánto nos queda? Pues según este contador, 24 años. Aquí lo tenéis, aquí abajo a la izquierda, 24 años, 7 meses, 14 días, 10 horas, 1 minuto, 10 segundos, 44 centésimos, ¿no? Si seguimos así. Por tanto, eso quiere decir que en el 2045 hemos acabado el carbon budget. A partir de ahí ya estamos en descuento. Quiero decir que ya es imposible, según las evidencias que tenemos. Entonces, entre otras cosas, pues por ejemplo, estos investigadores han determinado que el carbon budget desde el 2018, ¿vale?, sería como mucho de 420 gigatonas, ¿vale?, si el objetivo es de 1,5, y de 1.170 si el objetivo es de 2. Por tanto, el carbon budget es o 420 solo si queremos 1,5 o 1.170 si queremos 2. Eso es lo que tenemos. No hay más. Hay otras estimaciones. Aquí es otra de Meinhausen, pero esta es más antigua, del 2009, que nos decía que a partir de ahí teníamos 1.440 en el objetivo 2 con probabilidad 50% de no exceder los 2, 1.000 gigatonas con probabilidad 25 y 745 seguro que no sobrepasamos los 2 grados centígrados. En todo caso, estas estimaciones están en consistencia con estos budgets. O sea que esto que está hecho del 2009, si contamos las emisiones desde el 2009 al 2018, pues no os pensáis que estamos muy lejos. Por tanto,
aunque el número va variando, en orden de magnitud, bueno, parece ser que no cambia mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la literatura lo que ha hecho es, entre otras cosas, dado este carbon budget, ¿cómo podemos distribuirlo? ¿Cómo podemos distribuirlo? ¿Cómo podemos distribuirlo entre países o entre grupos de países de tal manera que sea eficiente, razonable, consistente, transparente, vamos, muy matemático, ¿vale? Muy matemático. La matemática está bien, ¿no? Pero el problema que tiene esto es que es matemática más sociedad, ¿verdad? Entonces, pero bueno, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, esto es lo que se llaman los modelos de los allocation models en este contexto, ¿vale? Son los allocation models, es decir, tienes un montante de carbon budget que tienes que distribuir de una manera razonable, ¿no? Entonces, aquí hay un survey que a nosotros nos gusta bastante, que es de Wan and Zhu, que está publicado en una revista que se llama Ecological Economics, que es relativamente fácil de leer y que es un survey sobre los distintos métodos que se han aplicado para asignar este montante máximo de carbon budget, ¿vale? La manera más sencilla es hacerlo a partir de indicadores, que es la primera, es decir, pues asigno las emisiones según población, ¿no? Pues en tanto que cada país actualmente pues le emitimos las emisiones de tal manera que iguale las emisiones per cápita, ¿vale? Esto es una opción. Sin embargo, como podéis entender, sobre población, bueno, puede ser interesante a nivel de equidad interpersonal, pero igual los países tienen diferentes necesidades, pues por ejemplo aquellos que tengan más PIB necesitarán tener más, pues entonces a otros dicen, pues bueno, en lugar de distribuir por población, distribuyo por PIB. Bueno, y en lugar de distribuir por población y por PIB, puedo distribuir como una media de la población y del PIB. Así tengo en cuenta, ¿no?, la igualdad interpersonal con la igualdad en términos de necesidades del sistema productivo. O no, también puedo distribuir por emisiones, ¿no? Es decir, puedo distribuir a la gente las emisiones del futuro en relación a lo que están emitiendo ahora, ¿no? Todo esto obviamente es crítico o puede ser muy criticable, pero bueno, tenemos muchas opciones. Las emisiones, puedo tomar las emisiones de hoy, puedo tomar las acumuladas, es decir, perdón, tengo muchísimas combinaciones, ¿no? Luego también se han distribuido los modelos de asignación a través de métodos de optimización y por tanto de métodos que impliquen el menor coste, una especie de, ¿no?, de menor coste a nivel de reducir las emisiones por parte de los diferentes países. Luego hemos aplicado modelos de tipo estratégico. Nosotros tenemos lo que se llama la Game Theory, que en matemáticas también se usa mucho, ¿no?, la teoría de juegos. No, de hecho nace de un matemático, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Newman, ¿no? Y Nash lo puso muy de moda, ¿no? Que es utilizar la interacción estratégica, ¿no?, y modelos de tipo cooperativo y no cooperativo para hacer propuestas, ¿no? Y luego tenemos modelos híbridos. O sea que tenemos muchos modelos y la literatura se ha ocupado y preocupado mucho de estos modelos de asignación. Por tanto, de hecho, el medio ambiente y el CO2 es un clásico problema real que reclama asignación. Esto es muy chulo, ¿no? Porque algunos de los principales métodos matemáticos tienen que ver con el reparto, ¿verdad? Con repartir una cantidad, ¿no? Pues oye, tenemos aquí, los matemáticos tienen aquí un contexto fabuloso para ensayar modelos de reparto, ¿eh? Modelos de reparto que cumplan una serie de requisitos y una serie de principios que nosotros, como sabéis, podemos fijar de un principio. A nivel global, a la hora de plantear tu modelo de asignación, normalmente los modelos que se aplican tratan de responder a dos principios o tratan de ser consistentes con dos principios, ¿vale? La eficiencia, es decir, distribuir de tal manera en que se haga de la manera más eficiente posible, es decir, al menor coste, ¿vale? Es decir, si tú tienes esas emisiones y toda la reducción de las emisiones la pones en un país que es el que más produce, ¿no?, y que más emite, el impacto será brutal, ¿verdad? Por tanto, probablemente no sea eficiente, ¿no? O al revés, si todas las emisiones las pones en países pobres, no van a tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Y por tanto el coste va a ser importante, ¿no? Entonces, tenemos que manejar principios de eficiencia y luego uno que está muy de moda, que es el principio de equidad. Tenemos que tener en cuenta la equidad. Tenemos que tener en cuenta que los países están ahora en una situación y piden unas cosas, pero provienen de un pasado y son distintos, ¿no? Y entonces tenemos que infringir los sacrificios de una manera equitativa,
¿vale? De tal manera que aquellos que han logrado un nivel elevado, por ejemplo, de crecimiento económico y de desarrollo, pues les pongamos un nivel de sacrificio que sea superior y no a los otros para permitirles pues un crecimiento mayor, ¿no? Entonces, los objetivos de equidad pues son importantes, ¿no? Bueno, voy a sintetizar mucho ya, porque me parece que tenemos 5 minutos. De entre todos estos modelos de reparto de emisiones, nosotros nos hemos dedicado a uno en concreto, que es el modelo de claims. El modelo sería, bueno, que nace del bankruptcy, ¿no? De las quiebras, ¿no? El modelo de claims son modelos que se utilizan y que están relacionados cuando tú tienes un montante para repartir y lo que los agentes pedirían excede al montante, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, cuando una empresa entra en quiebra y tiene una serie de acreedores, ¿no? Y la cantidad que puede pagar es menor, pues hay que ranquear los acreedores, ¿verdad? Pero los acreedores no van a recibir ninguno lo que piden, ¿no? Porque el montante global es muy pequeño. Entonces hay que distribuir, ¿no? Entonces los modelos de claims se han utilizado, originalmente se utilizaron en estos contextos. Pero bueno, a nivel medioambiental también pueden ser aplicados, ¿no? Porque aquí ficticiamente tenemos un montón de países que quieren emitir en el futuro más, que quieren emitir X, y la suma de lo que quieren emitir, que serían los claims, es superior al budget, al carbon budget que tienen, ¿no? Por tanto, podemos aplicar estos modelos para asignar unas emisiones globales que son bajas, permitidas, y una suma de demandas que claramente excede la cantidad, ¿no? Entonces, un poquito el procedimiento que hemos hecho nosotros y que hemos estudiado es la literatura de modelos de distribución basada en claims propone una serie de reglas, ¿no? Una serie de reglas matemáticas para distribuir. Y lo que hicimos es ver cuáles de estas reglas eran más razonables en el campo de las emisiones de CO2 y hacer unas simulaciones, ¿no? Es decir, si aplicamos estas reglas, ¿no? ¿Cuál sería el máximo montante de emisiones que podrían emitir diferentes grupos de países en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay un montón de reglas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podéis mirar pues, en el mismo paper que tenemos, pero bueno, nosotros ahora estamos trabajando en 3 de ellas porque digamos que resumen un poco diferentes criterios, ¿no? Y estado del criterio. Por ejemplo, en el ámbito promedio estaría la proportional rule, que es lo más fácil, ¿no? Atribuir según, por ejemplo, el CO2 relativo, ¿vale? Por tanto, le vamos a dar a cada país un equivalente al peso que tiene su CO2 sobre el total, ¿no? Es la regla proporcional, que es la que más se usa, la más fácil y la que, bueno, más la gente, bueno, una parte de la gente puede estar de acuerdo. Este es el modelo intermedio, la proportional rule, que es una regla que matemáticamente funciona bastante bien, otra cosa es que operativamente lo haga. El problema que tiene la regla proporcional es que si tú aplicas proporcionalmente, claro, los países que emiten poco, proporcionalmente les va a quedar muy poco, ¿verdad? Y por tanto, ¿no? Poco van a poder emitir y crecer porque no les das mucho más, ¿no? Entonces, la regla proporcional puede fallar a nivel de equidad con los países o los agentes que tienen menos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una regla que es completamente diferente, que es la regla del Constrained Equal Awards, que es una regla total muy equitativa, que básicamente lo que hace es asegurar una cantidad mínima a los que emiten menos, ¿vale? Por tanto, a los que emiten menos les vamos a dar un montón, ¿me entendéis? Por tanto, es una regla muy minimax, ¿no? A los que emiten poco les vamos a dar un montón y lo que vaya quedando se los daremos a los demás. Es una regla muy equitativa, mucho, ¿vale? Y esto tiene un problema, que como es tan equitativa, a los que emiten mucho les vamos a dar casi cero, ¿vale? Si les damos casi cero, explicadme vosotros, cómo podemos defender la aplicación de una regla así en un sistema de negociaciones multinacional, ¿vale? Pero bueno, esta es una regla que también se comporta matemáticamente muy bien. Y luego, esta es una regla que es una combinación, que es la alfa minimal rule, que es una regla que combina los requerimientos mínimos de la regla CEA con el proporcional. Entonces, lo que hace la regla mínima del alfa mínimo es a los que emiten poco les vamos a asegurar una cantidad, ¿vale? Bastante importante que se aproxima a su claim, y cuando se agote, digamos, lo que he repartido a los menos, el resto lo hago proporcional. De esta manera, los países que emiten mucho les voy a dar un poquito de chance, ¿no? Entonces, una regla intermedia. Esto está en medio entre la regla proporcional y la regla del Constrained Equal Awards, que es una regla de garantía.
Bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, con todas estas reglas le aplicamos propiedades matemáticas que tienen que satisfacer. Pues esto es, bueno, es bastante automático, igualdad de tratamiento de iguales, por ejemplo, anonimidad, order preservation, que quiere decir que si un país tiene un claim mayor que otro, le vamos a dar más, ¿verdad? Para no cambiar el orden, ¿verdad? Bueno, son resus monotonicity, ¿no? Es decir, si un país tiene más claim que otro, le vamos a dar más que el otro como mínimo igual, sino más, continuidad, etcétera. Y entonces lo que hicimos es, bueno, aplicar estas reglas, estas propiedades a todas estas reglas. Vimos que prácticamente todas las reglas satisfacían estos requerimientos mínimos y luego lo que hicimos es para aplicar instrumentos de desigualdad, lo que llamamos en matemática de la desigualdad, Lorentz dominancia, ¿vale? Por tanto, ceteris paribus, todo lo demás igual, preferimos aquellas reglas que nos den resultados más igualitarios, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que hicimos fue, con estas reglas, que nos salían básicamente dos, la CEA y el alfa-min, la aplicamos a una hipótesis de claims, ¿vale? La aplicamos a 5 grupos de regiones y obtuvimos unas emisiones permitidas, ¿vale? Estos son los 5 grupos de regiones que tenemos. No tenemos más grupos porque no tenemos claims. Nosotros no tenemos previsiones de CO2 por países, ¿me entendéis? Por tanto, los claims, que son las previsiones, lo tengo que hacer con grupos. LEAM es Latinoamérica, estos son los países de reformistas, bueno, estos países del este, esto es Oriente Próximo y África, OCDE y Asia. Y bueno, obtuvimos una atribución de emisiones siguiendo estas reglas teóricas que matemáticamente se comportan bastante bien. Y nosotros básicamente con estas reglas proponemos la aplicación del método alfa-min, que es un modelo que combina minimum requirements para los más bajos, pero una cierta proporcionalidad para los demás. Y ahora estamos trabajando mejorando mucho esto. Básicamente en estas 4 líneas, las asignaciones ahora las estamos haciendo por emisiones totales, es decir, para cada país o para cada grupo las emisiones se basan en todo lo que han emitido, pero no son per cápita, ¿vale? Entonces estamos trabajando en per cápita, por eso no es fácil, ¿no? Porque si lo hacemos per cápita, igual algunas de las propiedades hay que cambiar. Estamos trabajando en tener en cuenta el historial de emisiones, porque nosotros ahora solo estamos considerando los claims para distribuir, es decir, lo que vas a emitir en el futuro, pero no lo que has hecho hasta ahora, digamos, ¿vale? No estamos teniendo en cuenta lo que has hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se llama el status quo. Asignaciones dinámicas, nosotros estamos distribuyendo todas las emisiones para todo el periodo 2018-2050, pero ¿y en medio qué? ¿Y en medio qué? ¿Qué pasa anualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto estratégicamente es interesante. Y luego ya lo que es para nosotros más relevante es tener en cuenta el impacto que tiene la distribución que propones, ¿no? Tú propones una distribución del carbon budget, pero claro, los sacrificios y los efectos sobre el bienestar de estas distribuciones no son iguales, ¿vale? Y por tanto, puedes proponer una distribución igualitaria en emisiones, por ejemplo, pero no igualitaria en bienestar. Entonces, bueno, aquí tendría sentido ver qué efectos tienen estas distribuciones sobre el bienestar de los grupos y cómo esto lo podemos tener en cuenta para poder hacer el reparto. Bueno, en definitiva, que estamos complicando mucho más este modelo, pero lo que os quiero comentar es que la aproximación, esta es una aproximación matemática, es decir, como no hay manera que los países y los grupos de países se pongan de acuerdo, ¿verdad? Pues vamos a hacer una propuesta matemática. ¿Qué os parece si aplicamos estas reglas que son matemáticas? ¿Qué os parece si aplicamos estas restricciones? ¿Qué os parece si aplicamos estos principios? ¿Estáis de acuerdo con esto? Vale, pues este es el resultado, ¿vale? Ante, digamos, la dificultad para poder, como os diría, acordar un criterio de reparto, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. En eso estamos trabajando ahora. Yo creo que es un campo muy interesante para un matemático, ¿eh? El análisis del CO2. El CO2 ahora mismo lo es todo y el ODS, pero para un matemático es muy importante y de hecho pues hay muchos matemáticos trabajando en propuestas y análisis del comportamiento emisor. Y bueno, eso es lo que nos está, digamos, compitiendo ahora, ¿no? Lo que nos está preocupando ahora y ocupando ahora en un contexto de enorme presión y, como habéis visto, de enorme dificultad como proyectemos el pasado para lograr los objetivos, ¿no? O sea que hay que ponerse las pilas, ¿no? Por tanto, yo creo que muchas de las cosas que están pasando ahora y en los próximos años se entienden
entendiendo esta manera de pensar que alguna gente tenemos, ¿no? Y básicamente esta era la charla, o sea que creo que me ha ajustado un Muchísimas poco. gracias, Juan Antonio. Ahora vamos a abrir un pequeño turno para ver algunas preguntas de los que nos han escuchado. Muy Podéis bien. levantar la mano y os pasamos a panelista, o por el chat vais incluyendo la pregunta, lo que queráis. José, adelante. Sí, yo mientras que la otra gente no se echa hacia adelante, aprovecho yo para hacer las preguntas. Muy bien. Deduzco de esto último que has dicho, Juan Antonio, que ahora mismo los países no saben cuál es su presupuesto porque no han llegado a un acuerdo para ver cómo se lo reparten. En efecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada país sigue una política de reducción de CO2 según le viene a entender, porque no sabe muy bien hasta dónde tiene que llegar. Bueno, el problema que tiene es que los acuerdos de París no son vinculantes y por tanto cada país ha hecho unos objetivos de mitigación del CO2, unos objetivos que no son vinculantes y que pudieran no respetarlos porque tampoco tiene gran penalización. El problema que tiene esto es que no tienes una penalización por no respetar unos objetivos vinculantes. Ya. Pero en el Acuerdo de París hizo un reparto. No. Los países fueron acordando objetivos de reducción de las emisiones que podrían conseguir para el 2030-2050. Ya. La Unión Europea sí que está trabajando en esta base. Pero la Unión Europea, pues eso es lo que te digo, está trabajando en esta base, pero no aporta mucho. Quiero decir, yo creo que la Unión Europea debe ser el 6 o 7% de las emisiones, ¿no? Pero la Unión Europea sí que está trabajando sobre la base del carbon budget, porque de hecho el mercado de emisiones atribuye el global de emisiones en permisos basándose en el carbon budget. Pero el carbon budget no deja de ser en estos momentos una medida académica. Ya. La otra cosa que te quería preguntar es en torno a la medida de equidad. ¿Cómo se mide la equidad? Porque yo en algún trabajo, fíjate, que no tiene nada que ver con esto del carbono, de localización de centros que producían efectos no deseados, tú tenías que, digamos, encontrar una localización que equitativamente repartiera los efectos no deseados, y en realidad nosotros no trabajamos al final con una medida de equidad, sino con una medida de desigualdad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede medir la equidad? Buena pregunta, José, y ya sabes que no tiene casi respuesta, porque la equidad es un concepto difícil de medir y tienes razón, operativamente la medimos a través de la desigualdad, ¿no? A través del diferente trato ante iguales, ¿no? Nosotros, a ver, este tipo de reglas enfocan la desigualdad básicamente, las reglas matemáticas de distribución de allocation, básicamente la desigualdad la acometen con dos caminos, ¿no? Uno, exigiendo o poniendo en el modelo un minimum requirement, es decir, asegurando unos mínimos a todo Dios, ¿sabes? Es decir, que todos los países o grupos tengan un mínimo, ¿no? Y luego a partir de ahí se desarrolla la distribución adicional. De esta manera, pues los que tienen menos probablemente recibirán casi todo lo que piden, ¿eh? Porque estamos asegurando un mínimo para todos, que esto de hecho se utiliza mucho en muchas distribuciones reales, ¿no? Que te aseguran un mínimo y el resto lo sumarás según cómo se asigne, ¿no? Entonces, básicamente lo hacemos a través del minimum requirement y cómo juega. Y luego lo que puedes hacer es analizarlo ex post, es decir, una vez tienes el reparto, ver el grado de desigualdad del reparto sobre la situación actual, o al menos exigir dinámicamente una mejora, ¿me entiendes? Es decir, si ahora tienes un reparto de emisiones X, una vez que repartes el carbon budget, la desigualdad se menor. O sea, al menos que haya una mejora dinámica, ¿no? Pero bueno, piensa que además esto de la desigualdad y de la equidad, en este caso, tiene una doble vertiente. Tú puedes hacer una equidad en recursos, que es lo que estamos planteando, ¿no? Nosotros, equidad en recursos, es decir, en el infinito, darle a todo el mundo lo mismo que pide. Bueno, lo mismo, darle a todo el mundo lo mismo independientemente de lo que pide, eso sería una equidad en recursos, pero esto no es una equidad en bienestar, es decir, porque ¿no? Dando lo mismo a todo el mundo, el coste de todo el mundo es diferente, ¿no? Entonces, en realidad la equidad no debería ser equidad en reparto,
sino equidad en consecuencias, ¿verdad? El problema que tiene esto es cómo mide las consecuencias, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esto, lo que sería la equidad en welfare, lo que sea el welfare egalitarianism, ¿sí? Pero que es otro aspecto, ¿no? Nosotros aquí solo estamos introduciendo la equidad en recurso, en la distribución del recurso, no en el bienestar. Entonces, bueno, esto, ¿no? Claro, este argumento es el que te lleva a que son los países más ricos los que tienen que recibir menos budget, obviamente, ¿no? Porque el welfare, la caída del welfare es menor, ¿no? Pero esto tenemos que medirlo, ¿no? Y esto, pues bueno, ahora se está trabajando mucho en medir cuáles son los efectos de repartir las emisiones de una manera sobre el bienestar de quienes los reciben, ¿no? Bueno, esto tenemos diferentes aproximaciones y es algo en lo que también estamos trabajando porque, claro, si podemos defender una regla que es igualitarismo en welfare, pues a lo mejor no lo aceptan más, ¿no? Pero bueno, como sabéis, en esto del medio ambiente y muchas cosas no es por aportaciones científicas. El problema es que el mundo y la sociedad no nos hace caso. Sí, ciertamente. Bueno, lo último, la última pregunta es más bien una curiosidad. Por ejemplo, en Europa que dices que parece ser que esto del reparto de carbono sí que se está haciendo y tal, ¿no? Entonces, pues un país o una empresa, digamos, que contamine mucho, pues a lo mejor pues tiene que pagar más, o entiendo yo que la otra cosa que puede hacer es, en lugar de comprarle carbono a otro, pues a lo mejor, digamos, plantar un bosque y reducir así la emisión de carbono. ¿Eso se hace realmente? Sí, se puede hacer. Sí, son los mecanismos de compensación. Vale, Si te lo digo porque, por ejemplo, sí. aquí donde yo estoy, en Murcia, los fines de semana monto en bicicleta y de vez en cuando paso por un sitio que han puesto una plantación solar gigante de placas solares tremendas y tal. Y el otro día me dice un amigo, esto lo han comprado los chinos. Digo, ¿cómo es que han comprado los chinos aquí las placas solares estas? Pues será como negocio. Y pensé precisamente en los temas estos. ¿Se puede, o sea, una empresa española, por ejemplo, para disminuir este tipo de efectos de CO2, en vez de plantar el bosque en España, podría coger y plantar el bosque en África y eso se le tendría en cuenta a esta empresa española? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que yo no sé decirte, a ver, supongo que tendrá que certificarse el lugar donde se produce ese tipo de proyecto de compensación por el CO2, pero sí que puede hacerse. Lo que es posible es que haya algún tipo de tope. Yo creo que hay un tope, pero sí que puede hacerse. Es decir, ese exceso lo puedes compensar con proyectos que o capturen el CO2 o produzcan más CO2, que básicamente es a través de reforestación. Sí que se puede hacer. Sí, el mercado lo permite. Sí. Por tanto, al final el mercado lo que da es incentivos suficientes para que las empresas adapten. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Pues lo que os decía, que emitan menos, pero que ellas decidan la senda. Y que emitan menos ahorrando o aplicando tecnología limpia. Pero que lo hagan ellas porque el mercado se lo está señalizando, ¿no? Y si el mercado no se lo señaliza, yo voy a distorsionar, voy a intervenir en el mercado. ¿Cómo? Creando el mercado de emisiones. Entonces, ahora está funcionando bastante bien porque la señal de que un mercado funciona bien es que tiene precios altos. ¿Sabes? Correcto. Y ahora los precios están bastante arriba. No, los primeros años no funcionó nada bien porque se atribuyó una cantidad excesiva, ¿sabéis?, de permisos de emisiones, con lo cual las empresas no lo agotaban, ¿no? Y al final lo revendían, con lo cual yo creo que el mercado de emisiones llegó a tener precios de 4 euros. Es decir, que no cumplía su función. ¿Cuál? Internalizar los costes externos, ¿no? Pero ahora sí que se está bien. Porque, bueno, hemos mejorado el diseño del esquema. Pero fijaos que no estamos prohibiendo, ¿eh? De acuerdo. Y ahora el tema es, bueno, claro, esto es un coste, ¿no? Porque si las empresas por emitir tienen que pagar, pues según cómo pueden llegar a ser menos competitivas, ¿no? Y esto es algo que puede frenar a que se aplique, ¿no? Pero bueno, Europa ha decidido que aunque se pierda un poquito de competitividad, Europa tiene que liderar este relato, ¿no? Entonces yo creo que aquí la gracia como es un problema global, es que no haya competencia desleal medioambiental. Quiero decir, que todos hagan lo mismo, ¿no? Que sería lo chulo, ¿no? Porque el problema es global. Y esto es un poco lo que nos queda, ¿no? Que lo mismo lo aplique China, India, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esto es lo que falla, ¿no? Falla porque el problema es global y se aplica localmente.
Pero bueno, yo creo que la labor de la Unión es a nivel comparativo extraordinaria. Muy bien, muchas gracias. A ver, no veo por aquí en el chat ninguna pregunta más. Pues entonces, José, si te parece, vamos a ir entonces cerrando, ¿no? No veo... Sí. Bueno, yo, así para cerrar, lo que quiero es darte las gracias, Juan Antonio, por haber accedido a participar con nosotros. Cuando estuvimos buscando las charlas en la Facultad de Matemáticas, fíjate, buscamos gente que nos hablara primero de lo que es el problema, digamos, científico en sí, ¿no? Primero alguien que nos hablara de que efectivamente tenemos un problema de cambio climático antropogénico, que fue la primera charla que nos dio Fidel González Rocco, y luego otra ya un poquito más técnica de cómo, bueno, qué elementos intervienen a la hora de modelizar todo lo que es el clima, que fue la charla que nos dio Juan Pedro Montávez, ambos físicos, pero nos faltaba también una charla un poco precisamente justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque todo esto está muy bien, pero luego al final todo esto cómo se lleva a la práctica, y al final venimos a las políticas y los políticos al final pues lo que tienen que hacer es acudir a vosotros, a los economistas, que bueno, pues utilizando técnicas estadísticas, matemáticas, como sea, pero que al final son los que decir, pues posibles soluciones son esto y esto, ¿no? Y entonces el problema este del cambio climático, pues hay que verlo desde todas las perspectivas, no solo una perspectiva, digamos, de tipo físico, sino también una perspectiva esta de tipo económico que tú nos has enseñado. Entonces, pues agradecerte que hayas querido participar en nuestro ODS, que en cuanto mismo te mandé el correo me respondieras y que me dijeras que sí. Yo busqué, lo comenté la otra vez, digo, yo voy a buscar a la gente que se esté meneando en esto y que aquí dentro de España y que nos pueda ilustrar, ¿no? A la gente buena. Y para mí fue un placer que dijeras que sí. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias por haber aceptado. Muy bien, pues yo os felicito por la iniciativa y cuando queráis nos vemos. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu buena fe y por esta charla que nos acabas de dar. Y como decía José, es verdad que ahora os toca, porque científicamente está claro que el tema del cambio climático y las consecuencias, y ahora falta trasladar eso al político, a los mundos políticos, que tomen las decisiones, ¿no? Y eso yo creo que vosotros sois los que podéis de alguna manera influir más que los científicos, porque está claro que los políticos, los científicos nos hacen poco caso en general. Ahora es verdad que con la pandemia y todo esto parece que ha entrado en ebullición todo esto. Pues muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos los que nos habéis acompañado en estos webinars. Y nada, a seguir cuidando el medio ambiente, que es nuestro futuro, y que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.